Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast con sello Un Aula, un podcast que busca reconocer, exaltar y mostrar historias de vida y de ejemplo de nuestros egresados distinguidos. Hoy en este podcast vamos a conversar con una administradora de empresas. Ella es Caterine Camargo Pardo. Es de las primeras cortes que tuvo la Facultad de Administración de Empresas en el medio. Por eso, no siendo más, pues, Caterine, bienvenida a este podcast de la universidad para los egresados y para toda la comunidad académica. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Todos estamos muy bien y muy agradecidos de tenerte en esta tu casa de estudio. Gracias. Bueno, Caterine, de nuevo bienvenida, y la intención en este podcast, como lo hemos venido hablando, es como conocer un poco esas historias de nuestros egresados, cuál fue su paso por la universidad, sus primeros trabajos en el medio y cómo eso ha impactado positivamente tanto a la universidad como a sus proyectos de vida. Por eso, Caterine, me gustaría preguntarte, ¿cómo recuerdas esos primeros años por esta universidad? Bueno, los primeros años fue súper chévere porque tuvimos un grupo de compañeros, de docentes, el decano que teníamos en ese entonces, con un saber muy amplio, ¿cierto? Sobre todo enfocado en toda la parte humana, administrativa, y donde nos dejaron un legado supremamente forjado para poder iniciar nuestra vida profesional, ¿cierto? Caterine, esa historia de ese gran profesor que muchos, o la mayoría de los administradores de empresa conocen, ¿cómo impactó tu proyecto? ¿Cómo impactó esos primeros días de clase y en los corredores de la universidad? A ver, no era como las clases normales de el profesor, el docente, los alumnos y hagan lo que ellos digan, ¿cierto? Era más como en la parte humana, como te digo, más de cátedra, de entrar a visualizar cómo nos íbamos a enfocar dentro de nuestras carreras, ingresando en la parte administrativa para podernos enfocar. Entonces fue algo muy chévere porque estamos acostumbrados, digamos, a las universidades donde es el profesor dictando su materia y mirando las actividades y ya. No, los profesores que nos tocaron en ese entonces eran más humanos. Venga, miramos, venga, trabajamos, venga, lo visualizamos, lo podemos hacer de esta manera. Entonces nos enseñó muchísimo esa parte. Caterine, ¿qué te motivó a estudiar administración de empresas y cómo ese propósito ha evolucionado en el tiempo? Mucho, mucho. Yo empecé estudiando técnico auxiliar contable, ¿cierto? Mis primeros trabajos fueron haciendo esos pines de auxiliar contable, que no sé qué, pero me daban mucho la parte de gestión humana, nómina, seguridad social, vinculación. Entonces dije, no es lo mío la parte contable, sino más la parte administrativa. Por ende, cuando empecé a buscar los estudios, vi varios, y entre esas estaba la autónoma. Me gustó mucho, y sobre todo era que teníamos enfocadas varias líneas. Y la línea que yo quería hacer era la línea de énfasis en gestión humana. Perfecto, Caterine. Caterine, si volvieras a esos primeros semestres, ¿qué consejos le darías a la versión más joven tuya cuando ingresó a esta universidad, cuando cruzó el primer día de clases por esa puerta chiquitica que era aquí atrás? Sí, la lectura. La lectura es supremamente importante. Nosotros somos de leer, pero no captamos lo que realmente estamos leyendo, ¿cierto? Eso me ayudó muchísimo en mi proyecto de grado, ¿cierto? Porque somos de las personas que hablamos de una manera y escribimos de otra. Donde yo me entiendo,
pero yo no sé si tú me vas a entender lo que vas a leer. Eso, o sea, desde el colegio, no solamente en la universidad, enfocar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos a la lectura, a visualizarnos en esa parte, a hacernos entender y comprender para poder ser un mejor profesional. Perfecto. Esos espacios y recuerdos de experiencias con compañeros, con los docentes, amistades que marcaron tu paso por la universidad. Ya nos contaste ahorita de un docente que muchos quieren, que aprecian demasiado, pero me imagino que habrán otros, o no solamente se quedó con él. Todos. Por ejemplo, teníamos al profesor Juan Fernando, a René, a Isis, a Natalia, no, es que se me vienen muchos. Contame un poquito más de esas experiencias con la profesora Isis. No, ella fue mi coordinadora, mi supervisora del proyecto de grado. Ustedes en esa época todavía tenían el proyecto integrador. Sí, claro. Todavía nosotros lo tenemos en nuestro pensum. De hecho, es de esos espacios que más valoran nuestros estudiantes y que más resaltan cuando se hace alguna visita de pares para el programa. Contanos un poco de esa experiencia. No, eso era traumático al principio. Al principio era súper traumático porque, como te digo, los chicos, yo empecé a estudiar ya más adulta, pero para los chicos que vienen del colegio siempre fue un choque grande porque es entrar a integrar todas estas materias a una visión global de una empresa, ¿cierto? Entonces los muchachos vienen como no, qué susto, ¿cómo lo podemos hacer? Pero nosotros, los que ya empezamos como a estudiar un poco más adultos, ya lo podíamos visualizar, ¿cierto? Es un aprendizaje supremamente enriquecedor, es súper, o sea, ojalá todas las universidades lo pudieran implementar. ¿Por qué? Porque no es solamente ver las materias, sino entrar en materia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando, y poder integrar hasta 5, 6, 7 materias en una sola empresa, en un solo semestre. Era complicado, pero lo realizábamos. Entonces, es algo súper chévere, o sea, y felicitaciones que la universidad no lo ha quitado. No, todavía lo tenemos y es uno, como te decía, es uno de esos puntos de lanza de nuestro programa de administración de empresas. Catherine, muchas veces cuando nosotros estamos estudiando, nosotros decimos, ay, pues madre, ¿qué voy a hacer cuando salga a trabajar? Contanos un poco de esa experiencia cuando ya te graduaste y empezaste a enfrentar, ahora sí, como administradora de empresa, el campo laboral. Bueno, como te dije, yo ya había iniciado a laborar y entrar ya en el área donde yo realmente quería estar, que era en el de talento humano, y poderme enfocar en eso. Y mi proyecto de grado fue una implementación de nómina de todo el proceso y todo el área de gestión humana dentro de la compañía en la que yo estaba. Fue súper impulsador, fue súper enriquecedor. ¿Por qué? Porque yo venía como analista de nómina y pasé a la parte de coordinación de gestión humana o de talento humano. Y poder traer todos esos conocimientos de Isis, de Natalia, de Juan Fernando y de todos los otros docentes. Y es más, hasta el momento uno poder tener comunicación con ellos y decirle, me pasa esto dentro de la compañía, ¿qué podría hacer? Esa amistad tan chévere y poderla implementar en una empresa es supremamente grande, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Hay algún proyecto o experiencia profesional que consideres un punto de inflexión en estos años de tu trayectoria profesional? Que uno diga, pues pucha, esta empresa o este reto me llevaron a superarme o a indagar más sobre tal tema.
Estuve trabajando en una empresa que me dieron la posibilidad de ser directora de gestión humana, una empresa donde estaba desde cero, o sea, no tenían ni carpetas de los empleados, con eso te digo todo, ¿cierto? Y poder implementar esos conocimientos desde cero es como empezar como un proyecto. ¿Cuál proyecto? El proyecto integrado. Bueno, voy a establecerme, voy a hacer eso, puedo hacer estas pautas, puedo mejorar estos procesos, y por eso es tan enriquecedor el proyecto integrador, porque es que desde el día uno a ti te dan la administración, bueno, el papeleo, cómo lo podemos establecer, cómo lo podemos implementar hasta ya culminar ese proceso. ¿De qué manera crees que tu formación en un aula te llevó a estar preparada o tener las herramientas idóneas y necesarias para enfrentar precisamente retos como ese? Total, sobre todo en la parte humana. En la parte humana es muy grande, porque nosotros, o hablo desde mi punto de vista como administradora y como jefe de talento humano, creemos que el ser humano es solamente las máquinas. Haga, pague, venga, hagamos descargos, echemos a la gente y ya, ¿cierto? No, en la parte, siempre la Facultad de Administración se ha enfocado mucho en la parte humana, y vuelvo y lo reitero. Entonces, venga, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Obviamente hay momentos que nos toca tomar medidas drásticas, ¿cierto? Pero la universidad y todo lo que nos enseña es enfocado a lo que estamos viviendo en el momento. Perfecto. Catherine, ya hablamos de que te marcaron unos profesores, ¿cierto? Tu paso por un aula y tu historia en lo personal y en lo profesional. Pero uno tuvo que tener un compañero que uno decía, ¡ay! Apenas como para charlar, o tener un grupo de amigos con el que uno siempre trabajó, claro, hizo sus trabajos, o los viernes salíamos de clase, nos íbamos de rumba o armábamos los parchecitos. Y aquí en este sector de la universidad sí que hay lugares, sí, o anécdotas para eso. Contanos algo. Bueno, con los compañeros todavía tenemos mucha comunicación, ¿cierto? Entre esos está Esteban, está María Cristina, que era una de las vallas de administradora, ¿cierto? De la valla de la Facultad de Administración. Está Nancy, está Doris y varios por ahí, ¿cierto? Que no tenemos como tanto feeling, tanta comunicación, pero sí sabemos de ellos. Creo que las parrandas en un aula eran, por ejemplo, la de egresados, nosotros siempre veníamos, el día del administrador también, nosotros, el aniversario del día del administrador, veníamos como si nos fuéramos a graduar. Entonces veníamos todos con la super pinta, rico verlos, rico saber de ellos. Dentro, en el tiempo cuando estábamos estudiando, los corrinches, los guaritos que no podían faltar, y sobre todo después de la culminación de semestre, cuando entregábamos el proyecto integrador. Eso haga de cuenta que nos estábamos graduando cada semestre, porque eso que la pinta, que la presentación, hacer lo mejor que podíamos hacer, y por eso creo que nos formaron de una manera muy chévere para poder salir al mercado. Perfecto. De esos valores que te transmitieron tus profesores o que están impresos en la impronta de nuestra universidad, como lo es el humanismo,
¿Qué otros puedes resaltar? Que tú digas, vea, es que si hay un aulista en tal parte, tiene este valor o lo identifican por esto. Ser correctos. Pienso que nosotros hoy he tenido el voz a voz de un aula. Son demasiado correctos, demasiado sinceros, demasiado puntuales. Tratamos de hacer las cosas supremamente bien y no es por echarle flores a la universidad, ni mucho menos, que claro que sí es. Pero nosotros siempre dejamos como esa huellita de ser unas personas supremamente cumplidas con nuestro deber y que realmente vamos a lo que llegamos, ¿cierto? Donde tenemos unos valores supremamente grandes, tanto profesionales como personas. Catherine, ¿qué te inspira hoy a seguir creciendo y seguir aportando en tu campo profesional? Primero, mi familia, obvio. Mi familia, Dios, dándole gracias obviamente a Dios, porque entrar a la universidad y poder culminarlo, muchos entran, pocos salen y pocos se gradúan. Empezamos a estudiar como 35 más o menos y durante el tiempo se va quedando mucha gente. Hay unos que terminan antes, otros que terminan mucho después o gente que se retira, ¿cierto? Pero pienso que siempre hay que agradecerle a los profesores, a los docentes, a la decanatura, a las instalaciones, a nuestra familia. Y solo a nosotros mismos, solamente con el hecho de que uno se tenga que levantar temprano, clase de 6 de la mañana, poder cumplir todos los procesos que nos dan, eso es un éxito para nosotros también, ¿cierto? Y obviamente la familia, las empresas que nos dan la posibilidad de poder ingresar para mejorar sus procesos, el entorno, pues hay mucho que agradecer. Perfecto. Incluso muchos de los chicos de administración de empresas tienen su primer acercamiento laboral es por medio de las prácticas que realizan y a través de esas prácticas también implementan procesos de mejora continua en las empresas en las que están. Hoy la mayoría de los jóvenes se debaten en si estudiar o no estudiar, hacer una carrera larga o una corta, o simplemente dedicarse a otras cosas relacionadas con las redes sociales. ¿Cuál es el consejo que hoy le darías a esos estudiantes de la Facultad de Administración? Ingresar a la universidad en este momento es demasiado importante. Se lo digo y se lo transmito también, tanto a las personas externas como a mis hijos. El estudiar y enriquecer nuestro conocimiento es del día a día, ¿cierto? Independientemente si quieran hacer una técnica, una tecnología, obviamente una carrera. Para mí, que empecé con una técnica, si yo hubiera podido tener la posibilidad de empezar a estudiar de una vez la carrera, hubiera sido una maravilla, ¿cierto? Entonces, si tienen la posibilidad de entrar a estudiar a una universidad y con tantas ofertas que hay, tantas posibilidades que nosotros en Antioquia tenemos, aprovechenla al máximo. O sea, no es, ay, después lo hago, no. Empezando. Y estudien. Las redes sociales, chévere. Que los influencers, chévere también, ¿cierto? Cada uno en su campo. Pero el estudio, lo que queda aquí en la cabecita, nadie te lo va a quitar. Nadie. Perfecto. Erika, me surgió una pregunta, ¿a qué edad empezaste a estudiar? Yo empecé a estudiar a los casi 30 años. Casi a los 30. ¿Y ya eras mamá? Claro. Yo eras mamá y trabajaba. 3 hijos, era casada, trabajaba y estudiaba. Son historias que realmente impactan cuando uno las empieza a escuchar. Era mamá,
trabajaba, casada y estudiaba, y a pesar de todo ello siempre encontraba tiempo para venir aquí, para venir a su universidad. Trabajar, ser ama de casa, ser mamá, estudiar y ser un referente. Si tuvieras que resumir un poco tu experiencia en un aula, en una sola palabra o en una sola frase, ¿cuál sería y por qué? Estudiar es una maravilla. Yo volvería 1000 veces. O sea, te enriquece, haces amigos, conoces. La vida familiar que se hace es muy grande. Pienso que es eso. Yo volvería a estudiar 1000 veces, o sea, si tuviera la posibilidad, volvería a ingresar. Katy, mirando allí a la cámara, envíale un mensaje a esas nuevas generaciones de administradores y a esas futuras generaciones de administradores, entendiendo que el próximo año un aula va a cumplir 60 años de vida, 60 años transformando y haciendo historia. Bueno, aprovechar todas las posibilidades de estudio que hay en este momento, ayudas del gobierno, ayudas de aquí de la universidad también, porque tengo entendido que tienen parte de becas, aprovechar todas esas becas. Pienso que el que no quiere estudiar en este momento es porque tampoco se esfuerza. Y acérquense a la universidad, miren todas las materias que pueden poner en práctica. Estudiar es lo mejor, te enriquece, te deja llenas de satisfacción en tu vida profesional, en tu vida personal. Y acérquense a la universidad de la facultad, obviamente. O sea, busquen la Facultad de Administración de Empresas. Catherine, gracias por compartirnos tu experiencia, por contarnos desde la mirada y desde la sonrisa lo grande y lo magnífico que es para ti venir a esta universidad. Es un edificio, pero uno dice, este edificio me recuerda muchas cosas vividas, me recuerda sueños, rabias, frustraciones, perder parciales, perder materias, pero siempre nos está recordando que aquí, un aula, es la casa de todos nosotros, una comunidad de egresados de alrededor de 40,000 que estamos haciendo vigencia y contando la historia de un aula. Nos vemos en nuestro próximo episodio en este podcast que se llama Con Sello Un Aula. Muchas gracias.